Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, solo les vengo a dejar este fic. Espero que lo apoyen mucho y suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video en este canal. Sin más, empecemos. Capítulo 8. A Edmund le resultó muy difícil concentrarse durante los siguientes días. El recuerdo de Iris besando su mejilla todavía estaba fresco en su mente y no tenía planes de olvidarlo pronto. Él sabía lo que le estaba pasando. Pero él insistió en negarlo. Después de todo, solo tenía 12 años. No había necesidad de apresurarse. Contrólate, hay cosas más importantes en las que debes concentrarte. Todo eso puede esperar. Necesito encontrar dónde está la cámara. Su expresión se endureció y sus ojos estaban enfocados. Creando un grupo de clones de sombra, les pidió que buscaran en cada rincón y grieta del castillo para encontrar la entrada a la cámara. Después de una sesión de meditación de media hora, se metió en su cama y se durmió, con la esperanza de que no se atacara a más estudiantes esa noche. Edmund estaba enojado, no con Dumbledore o Lockhart o el resto del cuerpo estudiantil. No, estaba enojado consigo mismo. Hablar con Myrtle fue revelador. Era tan simple, solo pregúntale a la víctima cómo murió. Los grifos de los lavabos tenían serpientes grabadas. Había buscado por todas partes para encontrar una manera de abrir una puerta, pero no pasó nada. El abuso que Iris sufría había disminuido a casi insignificante desde que Granger fue encontrada petrificada en la biblioteca, con un espejo en la mano. Se sintió tan ridículo al principio, ¿por qué alguien llevaría un espejo de mano a la biblioteca? Entonces la realización lo golpeó. Cada víctima tenía una cosa en común. Tenían algo reflectante a su alrededor o miraban a través de otra cosa cuando se petrificaban. El gato de Filch tenía agua en el suelo. Creevey miraba a través de su cámara, el chico de Hufflepuff miraba a través de Ser Nicholas y Granger tenía un espejo. Nunca miraron directamente al atacante. La magia de una gorgona no funcionaba de esa manera. Solo podía ser un basilisco. Y así, estaba sentado en el suelo, mirando con furia los grifos, pensar qué más podía hacer para abrir la maldita entrada. Podría simplemente golpear la maldita cosa, pero eso sería muy arriesgado. Cualquier estudiante curioso podría caer y morir mientras estaba en la cámara. Si tan solo fuera un hablante de Parcel. No podía, en conciencia, involucrar a Iris en esto. La chica tenía suficiente mierda con la que lidiar sola. En ese momento, dos figuras llegaron corriendo hacia el baño. Edmund rápidamente se convirtió en una rata y se escapó para esconderse detrás de un puesto, después de pedirle rápidamente a Myrtle que se mantuviera callada sobre él. Para su total sorpresa y preocupación, era la propia Iris, acompañada por la comadreja y Lockhart. Le preguntó a Myrtle sobre la noche en que murió. Iris luego miró los grifos que Myrtle había señalado y los rastreó hasta los grabados de serpientes en ellos. Entonces, ella siseó. La entrada a la cámara se abrió y arrojaron a Lockhart por el tobogán. Si pudiera, Edmund se habría reído divertido. Luego lo siguieron hasta la cámara. Rápidamente, Edmund saltó detrás de ellos cuando la entrada comenzó a cerrarse. Abajo, en la cámara, se maravilló de la piel de serpiente de 60 pies de largo que se había desprendido del basilisco. Se adelantó a los tres y llegó a una puerta de la que salían serpientes. Edmund suspiró derrotado. Solo Iris podía abrirlo. Esperó a Iris cuando escuchó el colapso de la cueva. Cuando estaba a punto de correr en dirección a la cueva, vio a Iris corriendo hacia él. Se hizo a un lado y dejó que Iris le abriera la puerta. Entraron en la cámara principal. Tenía numerosas estatuas de serpientes y un gran rostro con barba y cabellos sueltos tallados en la pared opuesta a la entrada. Probablemente fue el mismo Salazar Slytherin. Entonces, vio a una niña que yacía inmóvil en el suelo, junto a Iris que intentaba despertar a la niña. Para su sorpresa y molestia, era la maldita Ginevra Weasley. La chica había sido un completo dolor en el trasero. Ella actuó de manera tan extraña durante todo el año y fue fangirl de Iris durante la mayor parte de su tiempo en el castillo. De repente, un adolescente con ropa escolar apareció de la nada y tomó la varita de Iris que estaba a su lado. Edmund frunció el ceño interiormente.
¿Quién era este tipo? Escuchó atentamente a Iris y al niño, quien ahora era reconocido como Tom por ella. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando reveló ser el que estaba detrás de todos los ataques. Pero cuando reveló quién era en realidad, Edmund se sorprendió hasta la médula. Tom Sorbo horrible era Voldemort. De repente, Edmund luchó contra el impulso de señalar a todos los supremacistas de sangre pura y reírse a carcajadas. Los tontos estaban siguiendo a un hijo de Muggles o un posible mestizo que predicaba los derechos de los sangre pura y mataba a los hijos de Muggles, un hombre delirante que creía que era el heredero de Slytherin. Había miles de hablantes de Parcel en todo el mundo. Solo Inglaterra, y por extensión Europa, fue la región donde o bien se extinguieron, fueron asesinados o permanecieron ocultos debido a los estigmas. Un fénix de repente vino volando hacia ellos con el sombrero seleccionador en sus garras. De repente, Tommy siseó a la cara gigante y su boca se abrió. Edmund escuchó un sonido de deslizamiento proveniente de la boca abierta. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de lo que venía. Justo cuando la cabeza de la serpiente emergía de la boca, Edmund se escondió detrás de una pared, disipó el enje, abrió un par de kunai, los cargó con chakra relámpago y con todas sus fuerzas los arrojó, apuntando a los ojos de la serpiente. Cuando el kunai golpeó, la serpiente medio siseó y medio rugió de dolor cuando sus ojos fueron destruidos por el penetrante chakra relámpago. No. ¿Quién hizo esto? El niño Tommy gritó. Tomando unas cuantas respiraciones profundas, se calmó y dijo: No importa, mi basilisco todavía puede olerte. Corre Iris, corre por tu vida, pero morirás esta noche. Iris huyó del basilisco pero este la siguió, escuchando el sonido de sus pasos. Edmund corría apresuradamente por las paredes cuando vio que Iris tiraba una piedra en otra dirección para distraer a la serpiente. Con éxito en su intento, se apresuró a regresar al salón principal nuevamente reanudando sus inútiles intentos de despertar a la estúpida niña. Tommy volvió a sisear y la serpiente emergió del agua que los rodeaba. Edmund comenzó a cargar su chakra y liberó sus sellos de resistencia de inmediato. Incluso si estuviera expuesto, no se arriesgaría a que Iris resultara gravemente herida o, peor aún, terminara muerta. Edmund nunca vio aparecer una espada del sombrero seleccionador y se sorprendió al ver a Iris sacarla de su lado. Ella lo balanceó hacia la serpiente tratando desesperadamente de mantener cierta distancia. Retrocediendo, se subió a la cara de Slytherin mientras la serpiente chocaba contra la piedra. Gruñó y rápidamente comenzó a hacer sellos manuales. Caballo, perro, pájaro, buey, serpiente dotón. Dosekirik. Un enorme dragón sin alas emergió de su costado y aceleró hacia la serpiente inconsciente. Tommy vio la construcción de tierra y piedra y trató de advertir a su serpiente que se apartara, pero ya era demasiado tarde. El dragón de tierra se estrelló contra la columna vertebral de la serpiente y la destrozó. El basilisco chilló de dolor cuando su cuerpo comenzó a doblarse en extraños ángulos agudos. Iris aprovechó la oportunidad para golpear y empujó su espada a través de la mandíbula superior de la serpiente y su cerebro. La serpiente gimió por unos momentos y finalmente cayó muerta. Tommy se lamentó. ¿Quién hizo esto? Te ordeno que te muestres. Estaba furioso. No solo su arma estaba muerta, sino que alguien había ayudado a su enemigo desde las sombras con una magia extraña pero poderosa. Iris se tambaleó hacia atrás cerca de la comadreja. Los ojos de Edmund se abrieron con horror cuando vio un colmillo de basilisco alojado en su brazo. Tommy se jactó de que Iris estaba casi muerta debido al veneno del basilisco. Iris lo miró desafiante. Sacó el colmillo y golpeó un diario a su lado con él. Tommy gritó cuando un agujero mágico apareció en su pecho. Iris apuñaló el diario una y otra vez hasta que Tommy se quedó con nada más que pequeñas motas de luz. La comadreja comenzó a moverse cuando Edmund le envió un aturdidor silencioso. Iris miró a su alrededor con pánico y miedo, pero se relajó cuando Edmund salió de su escondite. ¿Cómo llegaste aquí, Ed? ¿Bulpis? Dijo vacilante, sin saber cómo dirigirse a él. Te seguí por ese tobogán y seguí adelante mientras te maravillabas con la piel de serpiente. Lamento haberla aturdido, no quería que nadie me viera aquí. Miró la herida punzante en su brazo y bajó los ojos con inmenso pesar.
Se sentía miserable. Lo siento por eso. Podría haber brindado una mejor ayuda, pero tenía miedo de atraparte con un jutsu mortal en el fuego cruzado. Gran carga de bien que hizo. No dijo la última parte en voz alta. Cuando estaba a punto de preguntarle sobre los extraños hechizos de truenos y tierra, el fénix se acercó a ella y derramó sus lágrimas sobre su herida. Milagrosamente, la herida sanó y su rostro recuperó un tinte rosado. Iris jadeó. Por supuesto. Se sabe que las lágrimas de fénix curan todo tipo de dolencias y heridas. Gracias, Fawkes. Edmund respiró profundamente aliviado. Si Iris hubiera muerto por su estupidez, nunca se lo habría perdonado. Probablemente termine suicidándose y llevándose a la familia Vulpes con él al infierno. El fénix se emocionó. Iris se rió y miró a Edmund. Gracias por esta noche, Edmund. No sé de qué estás hablando. Se movió nerviosamente sobre sus pies mientras trataba de descartarlo. Iris solo sonrió y lo miró con complicidad y negó con la cabeza. ¿Estás bien? Sé que debes estar feliz de estar vivo y haber salvado al pequeño Weasley, pero cuando te das cuenta, Edmund se desvaneció. Lo sé, respondió ella en voz baja. Será difícil sortearlo durante unos días. Estaba realmente asustado y sabiendo que podría haber muerto hoy muchas veces, tomará tiempo, pero estaré bien. Se detuvo un momento y dijo. Vamos. No, puedes irte sin mí. Estaré solo. Solo no le digas a nadie que estuve aquí. ¿Estás seguro? ¿Qué pasa si Ron te ve? Si tan solo pudiera pensar en algo más que comida, murmuró, pero Iris no pudo escucharlo. Estaré bien. Él no me verá. Él asintió. Después de eso, él se alejó mientras ella miraba su espalda desaparecer por un momento y se concentraba en enervar a la comadreja. Todos los estudiantes afectados fueron curados con pociones hechas de mandrágoras maduras. Dumbledore había regresado después de que Malfoy y el ministro lo obligaran a abandonar la escuela. Nadie sabía qué causó las petrificaciones. Como siempre, el viejo idiota había puesto todo debajo de la alfombra. La comadreja se escapó sin repercusiones. Pero la mejor parte, Malfoy padre, recibió su trasero de su ex-elfo doméstico, Dobby, el elfo que había intentado todo para mantener a Iris a salvo, al menos lo que él pensaba que era seguro. Lo que enfureció a Edmund fue que Malfoy padre era el responsable de todo. Pero no pudo hacer nada al respecto ya que no había pruebas sutiles. El año llegó a su fin y el viejo idiota dijo verdades a medias y retorcidas sobre las petrificaciones. Como siempre, su palabra fue aceptada sin quejas. Los Griff volvieron a ganar la copa de la casa, cortesía de Iris por sus servicios para la escuela. Algunos habían visto la espada de Gryffindor en la oficina del director e Iris fue quien la encontró y la devolvió a la escuela. Era hora de que los estudiantes regresaran a sus hogares. Edmund, como de costumbre, estaba listo para pasar otro verano entrenando duro para las próximas sorpresas del próximo año. No se imaginaba que en su casa le esperaba una sorpresa, muy desagradable y llena de acontecimientos. Capítulo 9. Cuando entró en el vestíbulo de su mansión a través de la chimenea, Edmund sintió algo extraño en el lugar. Sus instintos le gritaban que liberara sus sellos de resistencia y se preparara para la batalla. Sintió la presencia de alguien detrás de él y rápidamente se dio la vuelta. Sus ojos se abrieron cuando vio a su padre de pie junto a un hombre de poco más de 60 años. Era una cabeza más alto que su padre y tenía una aura más siniestra y peligrosa a su alrededor. Por supuesto que lo haría. El anciano era el abuelo de Edmund. El cerebro detrás de la destrucción de la familia Whirlpool. Aldrich Vulpes era un hombre despiadado y siniestro que luchaba por el poder al igual que su señor idiota Moldy. A diferencia de Altair, Aldrich tenía una mente mucho más sana. La presencia del hombre fue suficiente para poner a Edmund al límite. Aldrich miró a su nieto, analizándolo críticamente. Después de unos momentos de tensión, comenzó. Edmund, ha pasado tanto tiempo desde que te vi. ¿No saludarás a tu abuelo? La mente de Edmund iba a toda marcha. ¿Qué diablos está haciendo este imbécil aquí? Toda Europa está detrás de él. Tengo que tener cuidado.
Si ve algo malo en las bóvedas de Bulpis, sospechará de mí y hará todo lo posible para sacarme la verdad a la fuerza. El hijo de puta es un buen oculumence. El genjutsu normal realmente no funcionará en él. Mierda. ¿Ahora qué hago? Exteriormente, Edmund no mostró ninguna emoción y respondió. Hola, abuelo. No importaba cuánto lo intentara, no podía poner una sonrisa en su rostro. El hombre frente a él era alguien que no merecía ningún respeto o amor por su parte. Aldrich gruñó. Creo que tendré que enseñarte algunos modales mientras me quedo aquí, muchacho. Tu madre era como tú, una perra irrespetuosa. Miró a Altair y continuó con un tono áspero. No lo criaste bien, ¿verdad? Se parece demasiado a los Whirlpool. Menos mal que nos deshicimos de ellos. Hiciste bien en matar a la puta de tu esposa. Altair felizmente asintió, complacido de que a su padre le gustaran sus acciones hasta el momento. Edmund estaba hirviendo por dentro. El hombre insultó a su madre muerta justo enfrente de él. Incapaz de controlar más su ira, arremetió. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a insultar a mi madre? Ella era la mujer más amable y adorable. Me considero bendecido por haber dado a luz a ella. Ella estuvo ahí para mí y me amó hasta su último aliento y no dejaré que hables una mierda de ella. La magia y el chakra de Edmund estallaron. Estaba envuelto por un aura azul y los objetos en la sala de estar temblaban mucho. Altair estaba a punto de reprender duramente a Edmund cuando Aldrich sacó su varita de la funda y gruñó. ¿Te atreves a responderme, muchacho? Crucio. El hechizo golpeó a Edmund justo en el pecho. El dolor era mucho peor que cuando Altair usó la maldición sobre él. Sintió como si estuviera siendo desollado de cada parte de su cuerpo, como si cada hueso de su cuerpo estuviera siendo aplastado y cada órgano quemado lentamente. Edmund apretó la mandíbula con fuerza, no queriendo darle la satisfacción de gritar de dolor a su atacante. Se cayó y se dobló en posición fetal mientras trataba de soportar el dolor, gruñendo y respirando con dificultad. Aldrich soltó una carcajada siniestra. Eres capaz de soportarlo. Verdaderamente asombroso. Esa moza, tu madre, gritaba tan deliciosamente cada vez que mi hijo solía disciplinarla. Ah. Realmente extraño esos días, verla retorcerse de dolor y escucharla. Sus gritos. Desagradecido desperdicio de espacio, ¿cómo te atreves a hablar mal de Lord Malfoy en público? Te enseñaré a respetar a tus superiores. Terminó el hechizo y le habló a Altair. Ve y busca qué está causando que nuestras bóvedas pierdan tanto dinero tan rápido. Me ocuparé de esta pequeña mierda. Sí, padre. Altair se acercó a su hijo, se inclinó junto a su cuerpo tembloroso y susurró. No sé cómo escapaste de mí durante los últimos 2 años, pero ahora te tenemos. Padre se asegurará de compensarte por 2 años. Años de castigo. Espero que sobrevivas porque cuando él termine contigo, me tocará a mí y seré aún más viciosa. Edmund miró a su padre, no, el hombre no merecía el título, miró a Altair con absoluta furia y odio puro. Si pudiera moverse en ese momento, desgarraría y destrozaría al hombre. Al ver a Altair sonreír, Edmund le escupió. La cara de Altair no tuvo precio por un segundo. Luego gritó. Mocoso insufrible, pagarás por tal insulto. Altair lo pateó en las costillas y en la espalda varias veces. Cuando se cansó, pateó a Edmund en la cara por última vez, caminó hacia la chimenea y se fue por la red flu. ¿Listo para la segunda ronda, hijo de puta? Aldrich gruñó. Edmund, mientras tanto, estaba buscando tiempo para que sus nervios se estabilizaran. La patada de Altair no dolió en absoluto. Edmund había canalizado tanto chakra como pudo para estimular sus células y revertir tanto daño causado por la maldición de tortura como pudo. Se levantó mientras sus piernas temblaban. Haciendo un sello de carnero, susurró. Libera. Los sellos en su cuerpo se encendieron y se movieron. La constante resistencia de sus músculos y chakra se desvaneció y exhaló. Caimón. El aire a su alrededor comenzó a moverse en violentas corrientes. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo, chico? Kitmon. El aura alrededor de Edmund se volvió verde y su piel comenzó a enrojecerse con sangre.
Sus músculos estaban siendo estimulados a niveles inimaginables mientras sentía que su fuerza aumentaba varias veces. Seimon. Kai, el mismo piso de la sala de estar comenzó a temblar a medida que su poder crecía. Las ventanas se hicieron añicos y aparecieron grietas en el suelo debajo de él. Sintió la tensión en sus huesos cuando la médula en ellos produjo células a un ritmo muy alto y su pulso llegó más allá de los niveles de seguridad. Aldrich observó con asombro y estaba un poco desconcertado por la demostración del poder de Edmund. Dio un paso atrás y gritó. ¿Qué es todo esto? Te pregunto de nuevo, ¿qué estás haciendo? Edmund se detuvo, miró a los ojos de Aldrich y sonrió, preparándome para darte una muerte muy dolorosa. Aldrich se rió. ¿Quién te crees que eres? Yo era uno de los principales ejecutores del Señor Oscuro. Maté a muchos de los llamados maestros magos en la batalla, como tu abuelo, Dominic Whirlpool. ¿Qué puede un Pipsqueak? Nunca dijo la palabra completamente ya que el aire fue forzado a salir de sus pulmones. Sus ojos se abrieron increíblemente cuando se salieron de sus órbitas y la sangre brotó de su boca cuando Edmund le clavó una rodilla en el estómago. Altair fue enviado a través de una pared hacia la armería. Aldrich tosió sangre al sentir dolor en toda la espalda y en las costillas. Estaba seguro de que bastantes de ellos ya estaban rotos. Sacando un vial de trago de resistencia, un trago adormecedor y un trago de ira, rápidamente los bebió de un trago. Edmund se tomó su tiempo mientras se acercaba al hombre en el suelo. Aldrich gruñó de dolor y se levantó. Apuntando con su varita a Edmund, gruñó. Iba a torturarte lentamente y romperte, pero ahora te mataré. Avada Kedavra. Edmund esquivó fácilmente la maldición simplemente inclinando la cabeza hacia un lado y siguió caminando. ¿Por qué no te mueres, pedazo de mierda? Reducto bombardaos fractionis incarcerus avada Kedavra. Aldrich siguió lanzando todo tipo de maldiciones a Edmund, pero él pudo evadirlas fácilmente. Aldrich no fue de ninguna manera un pusilánime. Era conocido como un maestro duelista y había matado a muchos miembros destacados del mundo mágico en la Primera Guerra. Un hombre conocido por rivalizar con Made y Modi, Aldrich tenía mucho poder para respaldarlo todo. Edmund comenzó a sentir la tensión de abrir 3 puertas. Era la primera vez que abría 3 y no estaba preparado para ello. Los efectos del Cruciaticus todavía estaban allí y la técnica no era nada útil. Esquivó un par de maleficios e imperdonables y se acercó a Aldrich. Lanzando una poderosa patada en el brazo de la varita del hombre, aplastó los huesos de su brazo y lo envió volando por la habitación. Canceló la técnica y su piel volvió a su color normal. Colocando sus manos en el suelo, gritó, Doton. Doryu Shou. Picos de tierra aparecieron por todo el suelo y atravesaron las rodillas de Aldrich. Los efectos de las pociones que había tomado estaban comenzando a desaparecer. Golpeó violentamente el suelo cuando las rótulas de sus rodillas fueron empujadas fuera de su piel seguidas por la punta. Guardando su varita, Edmund hizo algunos sellos con las manos y gritó. Raiton. De Hisatsujin. Una gran cantidad de rayos de electricidad azul brotaron de sus manos y se adhirieron al cuerpo tendido de Aldrich. Aldrich gritó cuando sintió que su carne ardía. El dolor que sintió cuando la electricidad quemó violentamente su carne y sangre fue insoportable. Cuando terminó el jutsu, Aldrich se quedó temblando en el suelo, apenas respirando. Te lo dije, ¿no? Haré que tu muerte sea muy dolorosa, gruñó Edmund, jadeando, sintiendo los efectos de las puertas. Aldrich volvió la cabeza hacia Edmund con gran esfuerzo. Tú. No. Harás, eso. Yo soy. Tú. Abuelo. Tu padre. Tu sangre. Esa es una maldición con la que tendré que vivir para siempre. Está contaminada con tu oscuridad. Vulpes era una familia que se separó de Whirlpools hace 6 siglos. Tu antepasado estaba celoso de su propio hermano y lo traicionó. Te consumió eso. Misma oscuridad y los destruí. Ahora tendré que vivir con él por el resto de mi vida. Pero no te preocupes, después de que mate a tu hijo, me negaré a mí mismo y por arte de magia, esta familia maldita se extinguirá y el mundo se librará de su corrupción. Los ojos de Aldrich se agrandaron con horror mientras murmuraba coherentemente.
Edmund se acercó y se sentó a su lado. Cerró la distancia entre ellos y luego le susurró al oído a Aldrich. Comencemos, ¿de acuerdo? Alcanzando, Edmund agarró la mandíbula de Aldrich y la partió. El hombre mayor gritó mientras lágrimas y mocos salían de sus ojos y nariz. Ahora no podrás morderte la lengua y darte una muerte fácil. Hizo un gesto con la mano cuando Aldrich gimió. Un orbe amarillo brillante apareció entre sus dedos y puso sus dedos en la boca abierta del hombre, como si le diera de comer el orbe amarillo. ¿Lo sientes? El calor mientras el orbe baja por tu garganta. Ha llegado a tu pecho, ¿verdad? Llegando lentamente a donde está tu corazón. Ahora se está aferrando lentamente a tu corazón. ¿Lo sientes bien? Se siente como si tu corazón hubiera sido echado en agua hirviendo, déjalo arder. Aldrich siguió llorando y gritando mientras sentía que su corazón realmente hervía. Para su absoluto horror, sintió que el calor se extendía desde su corazón hasta sus pulmones. Siéntelo en tus pulmones. Siente el calor mientras los llena, quemándolos desde adentro mientras tu respiración se vuelve errática y la sangre lleva el calor por todo tu cuerpo. Siente cómo quema tus entrañas, siente cómo llega a tus huesos y quema lejos de la médula. Siéntalo debajo de su piel, arrastrándose y expandiéndolo. Debe sentirse hinchado. El estómago, el pecho, la cara, los brazos y las piernas de Aldrich comenzaron a hincharse. ¿Sientes que tu piel se desgarra? ¿Sientes que tus órganos lloran por salir de ti? Aldrich se convulsionó y gritó, su voz ya ronca. Su piel comenzó a desgarrarse desde adentro y la sangre comenzó a brotar de las áreas desgarradas. Sus convulsiones se volvieron violentas mientras sus tripas comenzaban a derramarse fuera de su abdomen, sus huesos comenzaban a brotar de su cuerpo y su cráneo comenzaba a resquebrajarse. Siéntelo. Sienten todo el dolor que has inflicto a los demás en todos estos años. Que tu alma se pudruya en el infierno para siempre. Que los demonios se favinen de ella hasta la eternidad y que siente el dolor cada segundo que pase allí con el mismo diablo. Aldrich dio un último grito cuando su cuerpo estalló de adentro hacia afuera. La energía liberada arrojó a Edmund a los muebles, pero no le importó. Rápidamente se levantó, recogió la varita del ahora muerto y la hizo estallar en pedazos usando Raiton Chakra. No queriendo dejar ninguna evidencia, retrajo las púas de tierra usando Doton Jutsu justo a tiempo cuando los aurores salieron corriendo de su red flu. De rodillas y respirando con dificultad, temblorosamente se dio la vuelta para mirarlos y habló débilmente. «Te tomaste tu dulce tiempo para venir aquí, ¿eh?» Con eso, se desmayó. Lo último que vio fue a los aurores corriendo hacia él diciéndole que todo estaría bien. Capítulo 10. Despertarse con dolor de cabeza y dolor en el cuerpo no fue nada agradable. Pero, despertar sabiendo que ha sido perdonado por asesinato debido a un ataque de magia accidental en defensa propia contra un criminal buscado era algo para celebrar, incluso si asesinó a dicho criminal por venganza. Edmund se había quedado en la sala de daños por hechizos de San Mungo durante los últimos 3 días. Su exposición al Cruciaticus fue bastante. Y usar puertas solo había aumentado la cantidad de daño a su cuerpo. Altair Vulpis estaba huyendo porque se sospechaba que había proporcionado refugio a un criminal, incluso si dicho criminal era su propio padre. Edmund se rió pero luego hizo una mueca de dolor. Altair había cavado su propia tumba. Todavía le costaba mucho tratar de no reírse cuando volvía a leer al profeta. Heredero Vulpis atacado en casa, torturado por el abuelo. Cabeza de familia en fuga. Después de ser dado de alta, Edmund decidió quedarse en Leakey Cauldron por el resto del verano. Era el último lugar en el que Altair decidiría quedarse debido a la entrada regular de aurores y otros magos y brujas. En algún momento a mediados de agosto, se corrió la voz de que Sirius Black había escapado de Azkaban. Toda la Gran Bretaña mágica estaba en alerta. Incluso el gobierno Mugle fue informado sobre él. Edmund se encogió de hombros con indiferencia. Tenía otras cosas importantes en las que concentrarse. Como mirar los hermosos ojos de Iris abriéndose de sorpresa al verlo afuera de su puerta cuando estaba a punto de hablarle mierda a su vecino por hacer ruido cuando estaba meditando. Aparentemente, la chica había abierto su libro Cuidado de criaturas mágicas sin acariciar su lomo.
Potter, no lo acariciaste muy bien, ¿verdad? Ups, eso no sonó bien. ¿Qué? Sí. Me refería a tu libro de criaturas mágicas. Tienes que acariciar su lomo y luego abrirlo. ¿No te lo dijo la persona de la tienda? Iris se inquietó y miró hacia abajo. Edmund quería reprender a la chica porque la hacía parecer débil. Una chica lo suficientemente valiente como para enfrentarse a Lord Moldy a los 11 años y a un basilisco a los 12 no era en modo alguno débil. Yo, hice estallar a mi tía y me escapé. El ministro ya me había comprado mis libros, así que no lo sabía, dijo. Mirando hacia arriba, notó que él le sonreía. Volvió a mirar hacia abajo y cerró los ojos, esperando algo sarcástico e insultante. Ah. Voló a tu tía. Ahora eso fue una pieza de magia impresionante, ¿no? Ella vaciló y luego asintió, todavía mirando hacia abajo. Vamos, Potter, mira hacia arriba, lo reprendió. Acabas de matar a un basilisco hace 3 meses. Moverse así y mirar al suelo te hace ver débil. ¿Eres una bruja débil, Potter? Al no obtener ninguna respuesta, la agarró suavemente de la barbilla y levantó su rostro, que ahora estaba completamente sonrojado. Inclinando la cabeza, la miró a los ojos inocentes y preguntó: ¿O me tienes miedo? El aliento de Iris se atascó en su garganta mientras sacudía frenéticamente la cabeza. ¿Tímido entonces? Volvió a mirar hacia abajo y asintió una vez. Oye. Nada de eso. Mira hacia arriba. No escondas tus ojos de mí. Su cabeza se levantó y sus ojos se abrieron de nuevo. Edmund se acercó, sus rostros estaban a solo unos centímetros de distancia el uno del otro. Su voz era suave cuando dijo las siguientes palabras. ¿Te das cuenta de lo hermosos que son tus ojos? El verano de Iris Potter estaba yendo mucho mejor que el anterior. No estaba muerta de hambre, no había rejas en su ventana ni elfos domésticos que le causaran problemas. Se estaba comportando correctamente y en solo unos días habría obtenido la firma de su tutor en el formulario de consentimiento para visitar Oxmade. Pero todo se fue por el desagüe cuando la tía Marge vino de visita. La mujer no solo la insultó sino que llegó a llamar borracho a su padre y puta a su madre. Incapaz de soportar el insulto, arremetió y perdió el control de su magia, lo que provocó que la tía Marge explotara. Temerosa de ser castigada, se escapó. El autobús de los caballeros fue una experiencia muy nueva y había temido por su vida. El conductor fue muy imprudente mientras conducía y ella tuvo que luchar contra el impulso para mantener el equilibrio. Fue un milagro que no resultara herida. Al llegar al caldero, la llevaron ante el ministro y le informaron que no se tomarían medidas contra ella. Al día siguiente se despertó y decidió leer sus nuevos libros de texto. Intrigada por el libro de criaturas mágicas animales y de aspecto extraño, lo abrió, lo cual fue un gran error. El libro le rompió los dientes y tuvo que hacer todo lo posible para someterlo sin destruirlo. Entonces, alguien llamó a su puerta, probablemente para regañarla por hacer demasiado ruido. Abrió la puerta y encontró a Edmund Bulpis muy enojado, parado en la entrada de su habitación con el ceño fruncido. Pero sorprendentemente, todo se desvaneció cuando él la miró. Potter, no lo acariciaste muy bien, ¿verdad? Eso sonó muy mal, y la sorprendió por completo. Después de eso, rápidamente se corrigió y ella le dio brevemente la razón de su presencia en el caldero y por qué no sabía sobre el libro. Ella esperaba decir algo degradante, como normalmente le diría a cualquier otra persona. Pero él simplemente se rió. Todavía recordaba la conversación que tuvieron el año pasado en el lago y se sentía muy avergonzada por lo que sucedió al final de la misma. Sus emociones eran erráticas en la cámara por lo que no la afectó mucho. Pero ahora, era un poco abrumador. Cuando ella no le respondió, él la agarró por la barbilla, le levantó la cara y la miró a los ojos. El gesto fue demasiado para ella y sus ojos se abrieron con sorpresa. Luego preguntó: ¿O me tienes miedo? No. Ella quería decirle. Había un matiz de preocupación e incertidumbre en su voz cuando preguntó eso. Estaba sorprendida por la forma en que estaba actuando. Pero ninguna voz podía salir de su boca, así que sacudió la cabeza frenéticamente.
Podía apostar cada galeón de su bóveda a que se estaba sonrojando. ¿Tímido entonces? Eso la hizo sentir aún más avergonzada. Obligó a bajar la cabeza y asintió. Luego la reprendió por volver a mirar hacia abajo y le pidió que no escondiera sus ojos lejos de él. Sorprendida por lo que podría haber querido decir con eso, levantó la vista. Para empeorar las cosas, acercó su rostro al de ella y ella pudo sentir su aliento a solo unos centímetros de su boca. Era fresco y un poco mentolado. Luego dijo algo que la dejó completamente anonadada. Dijo que sus ojos eran hermosos. Podía sentir calor saliendo de sus oídos, cara y cuello. Él se acercó aún más y ella casi podía sentir sus labios sobre los de ella. Su corazón latía violentamente contra su pecho. Casi inconscientemente, separó un poco los labios y avanzó poco a poco, muy posiblemente dándole permiso para besarla. No podía entender lo que le estaba pasando y mientras su mente le gritaba que retrocediera, su cuerpo no quería hacerlo. Una sonrisa creció lentamente en su hermoso rostro y sus ojos azul eléctrico brillaron con alegría. Te ves muy lindo cuando te sonrojas, Potter. Luego retrocedió y le soltó la barbilla. Se sintió un poco decepcionada, aunque sin saber por qué. Él solo se despidió y se fue después de eso. Iris se quedó allí de pie durante unos minutos y, tontamente, volvió a entrar en su habitación. Cuando llegó a su cama, dejó caer su cuerpo en la cama, escondiendo su rostro sonrojado en la almohada. ¿Cómo podré mirarlo sin sonrojarme? Se sintió tan bien avergonzar a Iris que Edmund saltó sobre sus pies mientras salía del cauldrón en el callejón. Estaba de muy buen humor. Saltando sobre sus pies, decidió explorar. Las cuentas estaban siendo manejadas por los goblins y la familia Bulpis estaba casi en bancarrota. Además, con Aldrich ahora muerto, su tío y Altair no fueron un gran desafío. Pero antes de hacer nada de eso, necesitaba mejorar su entrenamiento en magia. Fácilmente podría pasar como un Jounin con la cantidad de habilidad que poseía con el chakra. Pero sus habilidades mágicas eran muy deficientes. Tomando una decisión, fue a la librería y arrojó galeones de su bóveda de confianza para comprar muchos libros. Todavía tenía algunas horas antes de que el express saliera de la estación. Mirando fuera del cristal de su cabina, notó que el agua se congelaba contra la ventana. Fue extraño y toda la felicidad de la mañana se perdió de repente. A Edmundo no le gustó eso. Salió de su camarote y miró a su alrededor. Inmediatamente, comenzó a sentirse terrible. Como si toda la felicidad del mundo hubiera desaparecido. Al escuchar una respiración áspera detrás de él, se dio la vuelta para ver una figura encapuchada flotando a solo unos metros de distancia. La figura se cerró y abrió la boca. Inmediatamente, Edmund recordó lo que era. Un dementor. De todas las cosas para atacarlo, un dementor era una de las últimas cosas que quería enfrentar. Pronto, la acción del dementor comenzó a afectar. No le hagas daño. Por favor. Él es tu hijo. Vergonzoso. Ed. Mocoso demonio. Tú eres el Kyuubi. Mira a tu alrededor. Tantos muertos, ¿qué harás ahora, Naruto? Adiós viejo amigo. Descendiente. Edmund respondió de inmediato y gruñó. Aléjate de mí, imbécil repugnante. Katon. Rasengan, una espiral de fuego de color rojo de chakra se formó en su mano y la estrelló contra la cara del dementor. El dementor chilló cuando fue arrojado hacia atrás y se alejó rápidamente de Edmund. Su Rasengan había quemado la madera a su alrededor. Afortunadamente, lo había apagado para evitar cualquier incendio. Un hombre corrió hacia él desde otro carruaje. Edmund jadeaba, su aliento temblaba debido a los efectos posteriores de su encuentro con el ser asqueroso. El hombre lo tomó del brazo y lo ayudó a levantarse. Llevándolo de regreso a su cabaña, lo ayudó a sentarse y preguntó: ¿Un dementor hizo esto bien? Edmundo levantó la vista. El hombre tenía más o menos la edad de Snape y tenía una mirada gentil pero desgastada en su rostro. Asintiendo con la cabeza, respondió: Sí, era un dementor, está bien. Usé un incendio para ahuyentarlo. La estupidez me trajo algunos malos recuerdos.
Bueno, ya que estás bastante fuera de lugar, no te voy a regañar por tu lenguaje, joven. Luego sacó un trozo de chocolate de su abrigo y continuó. Toma, come esto. Te hará sentir mejor. ¿Guardas chocolate en tu bolsillo? ¿O eres tan loco como el director para los dulces o tienes una mujer a la que quieres impresionar? Bromeó Edmund con buen humor. El hombre se rió como un ladrido. Eres gracioso. Cómelo y quédate adentro hasta que el tren comience a moverse. Edmund asintió cuando el hombre se fue. Sus pensamientos volvieron al dementor. La última palabra que escuchó no estaba en inglés, sonaba japonés, y muy real para ser solo un recuerdo. Era brusco y profundo, como si perteneciera a algo grande. Pensaría más sobre eso más tarde en su dormitorio. Por ahora, necesitaba disfrutar el chocolate en su mano. Es un poco demasiado dulce. Capítulo 11. El hombre del tren resultó ser el nuevo profesor de nada. Un hombre llamado Remus Lupin. No se veía muy impresionante y no estaba muy bien dado el estado de su ropa. Cuando el viejo loco anunció la presencia de dementores en busca de un tal Sirius Black, no hace falta decir que Edmund se había quedado sin palabras por la cantidad de estupidez que el ministro podía mostrar. Dementores a los que se les dio rienda suelta en una escuela llena de niños. La inteligencia de Fudge debe haber tomado un largo período de licencia para que él siquiera pensara en esto. Podría haber designado auroles para hacer el trabajo, pero no, el sentido común era una rareza entre los magos y las brujas. Mientras se mencionaba a los dementores, Edmund miró hacia cierta bruja de cabello negro y ojos verdes que había conocido durante los últimos 2 años. La expresión de su rostro le dijo que había experimentado las cosas asquerosas. Edmund entrecerró los ojos con ira y frustración. Otro año lleno de peligros para la pobre niña. Parecía como si el destino mismo tuviera algo contra ella. Trató de recordar todo el tiempo que la había visto reír o incluso sonreír genuinamente. No pudo, la niña había sufrido mucho en su corta vida y parecía que aún le faltaba sufrir mucho más. A pesar de que tuvo su propia parte de sufrimiento a manos de su padre, estaba bien alimentado, tenía ropa adecuada para vestir y, sobre todo, había conocido el amor de una madre. Sacudiendo la cabeza, volvió a comer. Por mucho que quisiera ayudarla, era impotente. Siendo menor de edad tenía muy pocos privilegios. Sacudiendo la cabeza nuevamente, se centró en sus amigos mientras compartían cómo pasaron el verano, después de que lo bombardearon con preguntas sobre su bienestar. La fiesta terminó con una advertencia contra los dementores y las tonterías habituales del anciano. Edmund sabía que existía la posibilidad de que se enfrentara a uno nuevamente. Necesitaba aprender más sobre ellos y si había algún hechizo además de incendio que funcionara contra ellos. Tal vez podría preguntarle al nuevo profesor de nada, pero, de nuevo, si era lo suficientemente competente. Edmund siempre se preguntó cuál era su peor miedo. Había visto todo tipo de cosas en los recuerdos de Naruto y no había nada por ahí que realmente pudiera asustarlo. Pero ahora que miró al Bogart frente a él, o más bien, a sí mismo, se dio cuenta de su miedo real. Era la primera clase de Dada y el profesor les estaba enseñando a los estudiantes cómo lidiar con los Bogarts. El Bogart de Edmund tomó la forma del propio niño. La única diferencia son los ojos, rojos con hendiduras en lugar de azules con pupilas normales. El Bogart tenía largos colmillos y garras y estaba rodeado por una aura roja siniestra en forma de 9 colas translúcidas. El aire estaba lleno de intenciones asesinas. A todos les costaba respirar y miraban al Bogart con absoluto miedo. El propio profesor se sorprendió y sus piernas temblaban por la repentina aparición de una intención asesina tan masiva. Edmund inclinó la cabeza y sonrió al Bogart que gruñía, así que ese es mi miedo, ¿eh? Convertirse en un asesino sediento de sangre. Cediendo a mis demonios y dejando que mi cordura se desvanezca. Necesito controlarme. Matar a Aldrich realmente se sintió bien. Si cedo a la sed de sangre que estoy desarrollando, entonces no habrá diferencia entre ellos y yo. Con un movimiento de su varita y un canto, el Bogart se transformó en un hurón corriendo tras su propia cola. Un trago colectivo y un suspiro se escucharon en la habitación mientras algunos se reían vacilantes.
Está bien, supongo que continuaremos la próxima vez. Clase terminada. Los estudiantes salieron rápidamente del salón de clases, dejando atrás a un profesor claramente agitado y a un Edmund sonriente. ¿Puedo ayudarlo con algo, señor Bulpis? El hombre estaba claramente incómodo y la sonrisa en el rostro de Edmund lo estaba empeorando. En realidad, profesor, comenzó Edmund. Quería saber si hay algún hechizo que pueda funcionar contra los dementores además de los hechizos basados en incendio o fuego. Bueno, hay uno, pero es un hechizo muy avanzado y solo unos pocos pueden realizarlo. ¿En serio? Este hechizo altamente avanzado que solo unos pocos pueden realizar tiene un nombre. Se llama el encantamiento Patronus. El encantamiento es Expecto Patronum. Básicamente te enfocas en un recuerdo feliz y dices el encantamiento. Si el recuerdo es lo suficientemente fuerte y le pones suficiente magia, el charm toma la forma de un animal que te representa a ti o a la persona que más aprecias. Edmundo quedó impresionado. Muy amable profesor, es bueno ver finalmente a un maestro de hada competente en esta escuela. Gracias por contármelo. Me iré ahora. Buen día, profesor. Remus se quedó allí de pie y observó mientras el joven estudiante salía de su salón de clases. Dejó escapar un suspiro de alivio y se dejó caer en una silla. El bogar del chico daba mucho miedo. Su lobo interior lo instaba a huir del bogar mientras escaneaba la habitación y le enseñaba los dientes. La sensación de miedo que recorrió su columna vertebral fue tan primaria como lo miró a los ojos. Remus se estremeció mientras trataba de olvidar ese sentimiento. Bueno, ahora tenía que prepararse para su próxima clase. Las vacaciones de Navidad habían comenzado y Edmund estaba en un viaje a la isla escondida cerca de Japón, lo que alguna vez se conoció como las Naciones Elementales. La planificación para emprender este viaje comenzó cuando Edmund estuvo expuesto a los dementores durante un partido de Quidditch entre Gryffindor y Hufflepuff. Durante ese tiempo, una vez más había escuchado esa voz animal áspera muy realista que definitivamente estaba en idioma japonés. Edmund estaba algo abrumado cuando llegó a una conclusión después de buscar en sus recuerdos. La voz muy posiblemente pertenecía nada menos que a Kurama, el mismísimo Kyoubi no Kitsune. Sabía que las bestias de chakra estaban muy vivas, ya que estaban hechas completamente de chakra potente. Lo que no podía entender era por qué los Bijulu estaban tratando de contactarlo. Quizás porque estaba entre los pocos que podían usar chakra. Todo lo que podía hacer era adivinar. De pie frente a las bestias de 9 colas, Edmund tuvo la experiencia de primera mano de cómo era el verdadero poder. Desde controlar los elementos mismos de la naturaleza hasta causar tsunamis y reducir montañas con un movimiento de cola, los Bijulu eran el epítome del poder. Le resultaba difícil respirar en su presencia. El Ichibi lo miró y habló con una voz inesperadamente aguda. Así que este es el descendiente de Naruto, ¿eh? El parecido es asombroso. Ese es Shukaku, comenzó el Kyuubi. Mirando a Edmund, continuó. Fue muy difícil llegar a ti, chico. Ahora que estás frente a mí, puedo sentir la firma de mi chakra en ti. Has tenido una vida muy dura e interesante, pequeño Uzumaki. Edmund estaba bastante sorprendido. ¿Te puedes leer mi mente? Kyuubi sonrió y respondió. Todos podemos. Desde que compartimos nuestro chakra con Naruto para ayudarlo a ganar la guerra Shinobi contra Madara, siempre llevó algo de nuestro chakra con él y se lo pasó a sus hijos. ¿Por qué crees que todos los demás Uzumaki que se convirtieron en magos alguna vez tuvieron una de las 9 transformaciones? ¿Cómo lo llaman los magos? Formas animagas. Es una pena que los descendientes de Naruto hayan perdido la mayor parte de su chakra y hayan sido asesinados por su propia subfamilia. Edmundo estaba estupefacto. Ninguno de sus antepasados había registrado esto en ninguno de los rollos. Tenían la capacidad de transformarse en uno de los Bijuu. Pero dado que su chakra era lamentablemente bajo en cantidad, solo podían transformarse en las formas en miniatura de los Bijuu y no podían usar ninguna habilidad a la que pudieran haber tenido acceso. Entonces, ¿estás tratando de hablar conmigo? ¿Puedo saber por qué? Te entrenaremos y te ayudaremos a armonizar tu chakra y tu magia. Gobi respondió.
Ese llamado señor oscuro tuyo, continuó Sambi, aunque no hay mucho frente a nosotros que represente una gran amenaza, ya que somos susceptibles al control mental. Los Uchiha podrían hacerlo con su Sharingan, es posible que este Voldemort pueda hacerlo con su magia. Niño, la familia de tu padre se unió a él en esa guerra de magos y tal vez le haya contado al loco sobre tu historia familiar. No queremos arriesgar nuestra libertad que nos ha otorgado Naruto. No quiero ser controlado por un hombre vil y ser usado como le plazca, gruñó Kyuubi mientras agitaba violentamente la cola. La mente de Edmund estaba a toda marcha pensando en el posible terror que Voldemort podría causar si el Bijulu caía bajo su control. Las bestias con cola habían permanecido ocultas durante siglos, pero pudo encontrarlas siguiendo los mapas y sus recuerdos. ¿Qué pasaría si la familia Vulpix tuviera algo que pudiera guiarlos hacia el Bijulu y Voldemort se enterara de ellos? Se estremeció al pensar en lo que podrían hacer los Bijulu si los dejaban perder. No podían ser asesinados y no quedaban ninjas que pudieran lidiar con ellos. Solo algunos magos y brujas que ni siquiera estaban cerca de ser los monstruos que vivían en las naciones elementales hace siglos. Los mugles no podrían hacerle nada a las bestias de chakra. Si Voldemort se apoderara de ellos, la humanidad podría correr el riesgo de ser esclavizada por un loco. Tomando unas cuantas respiraciones profundas, Edmund miró a los 9 Bijulu y habló. Puedo entender el peligro que representa Voldemort y haré cualquier cosa para eliminar al monstruo para siempre. Suficiente. Por favor, entréname. Kyuubi asintió, es bueno que lo entiendas. Ya sabes mucho de ninjutsu. Te ayudaremos a aumentar tus reservas de chakra. Como ya conoces el jutsu de clones de sombra, el entrenamiento será mucho más fácil. No tenemos mucho tiempo. Ya que tienes que regresar a tu escuela de magia. Comencemos de inmediato. Capítulo 12. El entrenamiento con las bestias de cola era nada menos que una tortura, tanto física como psicológica. Edmund fue bombardeado constantemente con su intención asesina mientras trabajaba en su control de chakra y esquivaba shurikens de arena mortales durante horas todos los días. El Bijulu usó su chakra para expandir con fuerza sus bobinas de chakra para aumentar su capacidad de chakra. Lo ayudaron a comprender la magia y el chakra y armonizar las dos energías. La magia, como ahora entendía Edmund, tenía algunas similitudes con el chakra yin. La magia se usaba para torcer la realidad y permitía que una persona creara y hiciera casi cualquier cosa si tenía suficiente comprensión. Mientras que el chakra yin, si uno era lo suficientemente hábil con él, podría hacer realidad las ilusiones. Entonces, la afinidad de Edmund con el chakra yin aumentó por la influencia del chakra Bijuu. Esto le permitió comprender mejor la magia y ahora podía mezclar tanto el chakra como la magia. Su poder de ninjutsu había aumentado exponencialmente al ser reforzado por la magia y también lo hizo la potencia de su magia debido a su uso constante. Lograr la armonía le permitió a Edmund crear clones de sombra que tenían chakra y magia. Ahora podía practicar ambos con clones de sombra mientras se concentraba en los aspectos físicos de ser un ninja. Cuando su tiempo de quedarse con el Bijuu llegó a su fin, los 9 compartieron su chakra con él. Se podría decir que ahora tenía tanto chakra como el que tenía Naruto cuando regresó de sus 3 años de entrenamiento con Jiraiya. Al despedirse de ellos, Edmund regresó a Hogwarts justo cuando terminaron las vacaciones de invierno. Edmund estaba ocupado leyendo teoría mágica en la biblioteca cuando sintió una intención asesina proveniente del bosque. Su clon que había estado montado en el hombro de Iris se dispersó cuando un insecto se dispersó y los recuerdos inundaron su mente. Mirando a su alrededor, no vio a nadie cerca de él, por lo que creó un clon que siguió leyendo en su lugar mientras se escapaba. Cuando se acercó al sauce Ferina, Edmund vio nada menos que a su profesor Dada transformándose en un hombre lobo. Un hombre estaba tratando de sujetarlo mientras Iris apuntaba con su varita a un hombre parecido a una rata y sus 2 amigos estaban cerca del árbol violento, sosteniendo a un murciélago herido de la mazmorra. Bueno, supongo que este tiempo en Hogwarts ha terminado. El tercer año fue como un torbellino para Iris.
Desde un asesino en masa en busca de su sangre hasta dementores listos para comerse su alma, Iris a veces contemplaba si realmente valía la pena venir a Hogwarts arriesgando su vida cada 2 días. Pero era el único lugar donde podía ir para escapar de su prisión en la casa de su tía. Había elegido cuidado de criaturas mágicas y adivinación como asignaturas optativas, ya que Dumbledore se las recomendó. Nunca entendió por qué era necesario adivinación. Era un tema tan dudoso y ella no tenía ningún interés en él. Pero tenía que guardar las apariencias. Había aprendido a hacer lo que se esperaba de ella para evitar problemas. Pero los problemas la encontraban donde quiera que iba. Desde trolls y profesores poseídos, basiliscos y libros sensibles hasta asesinos fugitivos y espectros chupadores de almas, todos los años había algún peligro y la adivinación difícilmente podía ayudarla a defenderse ante esas amenazas. Edmund Bulpis le había pedido que estudiara más y había tratado de decirle que sabotear su propia educación no estaba bien. Pero Iris temía perder a sus amigos. Ellos fueron los únicos que demostraron que les importa. A pesar de que prácticamente la abandonaron en segundo año después del fiasco del heredero de Slytherin, ella estaba lista para darles otra oportunidad. Quizás a Edmund también le importaba, ya que la había ayudado muchas veces en los últimos 2 años. Al pensar en el chico de cabello rubio dorado, Iris siempre se ponía nerviosa, ya que siempre le recordaba su pequeño momento íntimo en Leakey Cauldron. Ella se ruborizaba por completo cada vez que sus ojos se encontraban en la escuela y su sonrisa burlona no ayudaba en absoluto. Siempre se ponía tímida y miraba hacia otro lado tratando de ignorar, pero solo para fallar cada vez. Además de sus momentos con Edmund, aprendió el encantamiento Patronus de su profesor Dada, que también era amigo de sus padres. Quería preguntarle por qué nunca trató de buscarla, pero se contuvo, no queriendo alienarlo. También descubrió que Sirius Black no solo era amigo de sus padres, sino que también era su padrino. Estaba extremadamente enojada en el momento en que se enteró del hecho. Ella quería saber por qué él los traicionó y cuando finalmente tuvo la oportunidad en Shrieking Shack, se sorprendió cuando le dijeron la verdad. Peter Pettigrew estaba vivo después de todos estos años y se escondía nada menos que como la rata mascota de Ron. Después de finalmente sacarle una confesión y pensando que todo estaba bien, Remus Lupin comenzó a transformarse debido a la luna llena. Aprovechando la oportunidad de huir, Pettigrew se transformó en su forma de rata y se escapó. Ella estaba realmente asustada en ese momento. Remus estaba perdiendo toda racionalidad mientras se transformaba y el proceso parecía muy doloroso. Sirius estaba haciendo todo lo posible para ayudar a su amigo, pero no estaba ayudando. Justo cuando Remus estaba a punto de abalanzarse sobre ella y sus amigos, se escuchó un rugido ensordecedor proveniente del bosque. Edmund vio rojo cuando el profesor Lobo estaba a punto de atacar a Iris. Abandonando todos los pensamientos de autopreservación y ocultando sus habilidades, gruñó y se transformó en un QB de 5 metros de altura y rugió, mostrando su ira hacia el patético lobo. Liberó todo el alcance de su intención asesina hacia el perro callejero. El lobo por su parte estaba listo para huir, si no fuera por sus piernas congeladas por el miedo. Le recordó a cierto Bogart que había visto a través de los ojos de su anfitrión. La sensación era similar, solo que esta vez, era mucho más fuerte. Edmund corrió hacia el grupo y se detuvo frente a Iris, sus colas moviéndose salvajemente detrás de él, bloqueando al lobo que gemía frente al depredador superior. El Sirius transformado detrás de Remus ya estaba acostado con sus patas sobre sus ojos y estaba gimiendo y gimiendo. Edmund rugió de nuevo, esta vez mucho más cerca de la cara del lobo, haciendo que el lobo se orinara sobre sí mismo y cayera de espaldas, mientras se acurrucaba en posición fetal. Se detuvo cuando su lado racional se hizo cargo. Acababa de exponer uno de sus secretos y ahora lo temía. No quería que Iris le tuviera miedo. Liberar tanto intento de matar imprudentemente debe haberla afectado. Temiendo las consecuencias de su error, se dio la vuelta, solo para ver a Iris mirándolo con asombro en sus ojos. Había excluido instintivamente a Iris de su intención asesina. Aunque Iris salió ilesa, no se podía decir de sus compañeros.
Granger, la comadreja y el murciélago de la mazmorra ya se habían desmayado, este último echando espuma por la boca. Iris dio un paso adelante, con la mano levantada hacia el Kyuubi. Edmund permaneció inmóvil y permitió que ella se acercara a él. Entendió lo que ella estaba pensando. Para ella, él era solo una rara criatura mágica que la había ayudado. Iris le tocó el hocico mientras Edmund le olía la mano. Tal vez se debió a su transformación y hormonas, pero estaba encontrando que su olor era muy adictivo. Iris besó su hocico, susurró un gracias y retrocedió. Edmund aprovechó esta oportunidad y se alejó rápidamente hacia el bosque. Necesitaba aclarar su cabeza. Siguió tratando de razonar consigo mismo que lo que hizo fue para proteger a su Iris. Para proteger a mi Iris, mierda. Capítulo 13. Al escuchar el rugido ensordecedor del bosque, Iris involuntariamente tembló de miedo. El profesor transformado ya era muy peligroso y por el sonido del rugido, cualquiera que fuera su origen, era mucho más peligroso. Al momento siguiente, todo lo que vio fue un borrón naranja y una enorme criatura se detuvo frente a ella, de cara al hombre lobo. Sus largas colas se agitaron detrás de él mientras se movía hacia el profesor, gruñendo al lobo ahora apagado y acobardado. Iris se preguntó cómo una criatura tan enorme podía ser tan rápida. Mirando hacia atrás, vio que sus amigos y Snape ya se habían desmayado de alguna manera con este último echando espuma por la boca. Se sobresaltó cuando la criatura rugió una vez más, esta vez mucho más fuerte que antes. Ella siente ligeros temblores debajo de sus pies debido a eso. Cuando la profesora transformada quedó incapacitada por el miedo, la criatura se volvió hacia ella. Se asombró cuando vio lo que era la criatura. Un zorro de 9 colas, una bestia mítica de lo que había leído en el libro de introducción a Carrefour Magical Creatures. Se decía que era nativo de Japón, por lo que su presencia en Hogwarts la confundió. Sus ojos azules la miraron fijamente, desprovistos de cualquier malicia u hostilidad. La única emoción que vio en esos ojos inteligentes fue el miedo y la incertidumbre. Pero cuando la mirada del zorro se posó en ella, sus ojos se sintieron aliviados. Se sintió extrañamente atraída por él. Recordando su lección con Hagrid, se acercó lentamente al zorro. Cuando no vio ninguna hostilidad, comenzó a acariciarlo mientras le olfateaba la mano. Su pelaje era suave como la seda y, a pesar de su gran tamaño, encontró que el zorro era increíblemente lindo y cuando frotó sus pequeños bigotes, el zorro ronroneó. Iris sonrió y besó su hocico, susurrando un gracias y se alejó. Por mucho que quisiera jugar con él, sabía y entendía que quería escapar. Tal como supuso, el zorro se escapó a una velocidad cegadora y, en un momento, se perdió de vista. Era la fiesta de fin de año y Edmund estaba comiendo su comida mientras echaba humo en silencio por el viejo pedazo de mierda conocido como Albus maldito Dumbledore. Siendo un maestro de las leyes como él y el brujo jefe del ministerio, había dejado sufrir a un hombre inocente en la prisión de Azkaban. Sirius Black era inocente y fue encarcelado sin juicio. Los Potter se habían estado escondiendo detrás del encantamiento Fidelius con Peter Pettigrew como su guardián secreto. ¿Quién había lanzado el hechizo? ¿Por qué los Potter fueron el objetivo de ese idiota oscuro de todos modos? ¿Qué peligro podría representar para él un recién nacido que intentara matar a Iris con la maldición asesina? Eso también después de matar a sus padres. Los Longbottom fueron atacados unos días después del ataque a los Potter y ellos también se escondían como los Potter. Otra cosa que había notado era el aura oscura que emitía Iris. Concretamente la famosa cicatriz de su frente. El aura se había vuelto más fuerte durante el año y eso preocupaba a Edmund. Sabía que la cicatriz estaba conectada de alguna manera con el culo oscuro, ya que comenzaría a doler cada vez que Quirrell le diera la espalda. El aura cada vez más fuerte significaba que el megalómano estaba recuperando su poder y era solo cuestión de tiempo que regresara. Edmund sintió una necesidad de urgencia y prepararse para una guerra por venir. Pero primero tenía que saber cuál era la conexión entre la cicatriz de Iris y Moldy. Tal vez jugar con la marca oscura en el brazo de algún idiota de la muerte podría arrojar algo de luz. Pero, ¿a quién debería apuntar? Si tan solo supiera dónde estaba Altair o ese maldito tío suyo.
Su mente volvió a Dumbledore. El hombre les había dicho descaradamente a Iris y Granger que usaran un giratiempo y rescataran a Sirius Black mientras él podía muy bien obligar al ministro a darle una oportunidad al pobre hombre. ¿Cómo podía no haber sabido que Peter Pettigrew era un traidor? ¿Confiaba tanto en todos los que lo rodeaban? Si era así, el viejo idiota se estaba volviendo senil. Pero Edmund descartó esa idea tan pronto como apareció en su mente. No, había una estratagema mayor detrás de todo esto y él quería descubrirla si quería sobrevivir a la guerra que se avecinaba. El partido de la Copa Mundial de Quidditch fue un asunto realmente aburrido. Edmund nunca disfrutó el juego. Estaba allí en el partido solo porque el ministro lo había invitado personalmente, pero no podía entender por qué. No eran cercanos en absoluto. Fudge incluso le había dado un asiento especial, un poco alejado de los espectadores. El ministro conocía bastante bien a Altair, ya que fue uno de los principales partidarios de Fudge durante su campaña electoral. La expresión de Edmund se congeló cuando pensó en la posibilidad. ¿Podría ser esto un complot contra él? De repente, lo invadió una sensación de advertencia, al igual que el año pasado cuando se enfrentó a Aldrich. Sintió una intención asesina detrás de él y esquivó justo a tiempo para ver una luz verde pálida pasar por encima de su cabeza y disiparse en el aire. Saltando hacia atrás, le dio un codazo al atacante en el estómago y lo hizo tropezar. Escuchó una explosión y gente gritando a su alrededor, pero ignoró todo y comenzó a perseguir a su atacante que ahora estaba tratando de huir. Oh, no, no lo harás, gruñó y arrojó un kunai al atacante que estaba a punto de usar una llave de puerto y escapar. El kunai le pegó la mano y le hizo perder el traslador. El atacante, que era un hombre teniendo en cuenta el tono de su voz mientras gritaba, cayó al suelo y se sujetó el brazo sangrante. Edmund se acercó al hombre y cuando se quitó la máscara de gilipollas de la muerte, quedó muy complacido con lo que vio. Bueno, mira quién entró en la guarida del león. Nunca supe que eras este valiente tío Alden. Tratando de matar a tu propio sobrino, tch, ¿en qué era tan oscura ha entrado el mundo? ¿Cómo puede ser tan frío? ¿Qué ha hecho este dulce e inocente sobrino tuyo para ganarte tanto odio que quieres matarme? Alden gruñó. Inmundicia. Mataste a tu propio abuelo y tienes el descaro de preguntarme qué has hecho. Cuando me enteré de lo que le pasó, juré vengarme. Y decidiste atacarme en el partido mientras los otros idiotas atacan a la multitud. Dime, ¿cuál es tu propósito detrás de este ataque? Alden simplemente escupió a los pies de Edmund y se negó a hablar. Suspirando, Edmund pateó al hombre en el estómago, haciéndolo toser una bocanada de sangre. No te mataré, Alden. Te daré una oportunidad justa de pelear. Sin varitas. Una pelea mugle. ¿Qué te parece? ¿Eres lo suficientemente hombre? ¿O debo asumir que solo eres un marica y temes a tus 14 años? ¿Sobrino de un año? Siendo un hombre impulsivo y dañado, Alden aceptó rápidamente, pensando ya en formas de hacer sufrir a Edmund con sus propias manos. La sonrisa de Edmund se convirtió en una mueca salvaje, aunque no era visible en la oscuridad. Salgamos de aquí, Alden. Te prometo una pelea justa. Sin esperar ningún consentimiento, Edmund agarró a Alden y desapareció en un destello amarillo. Capítulo 14. Alden se despertó en un lugar desconocido. Preguntándose dónde lo había llevado Edmund, miró a su alrededor para ver al niño sentado en una silla, mirándolo fijamente. Así que finalmente decidiste despertar. Ya te he curado, lucha justa y todo eso. Alden se rió y respondió. Te arrepentirás de este mocoso. Disfrutaré ver cómo la vida se desvanece de tus ojos cuando tenga tu garganta en mis manos. Así es como mataste a mi tía, ¿verdad? La hermana pequeña de mi madre. La violaste mientras la estrangulabas hasta la muerte. Mamá me había dejado sus recuerdos para ver qué pasó con los Whirlpool. Alden echó la cabeza hacia atrás mientras se reía. Sí. Maté a esa perra mientras la destrozaba. La recuerdo gritando y rogándome que me detuviera. Tu puta madre suplicó misericordia. Lástima que Altair se la llevó. Yo habría disfrutado rompiéndola. ¿Qué vas a hacer? ¿Patear mis tobillos?
¿Crees que puedes golpearme con tus manos? Edmund miró fijamente a la bestia riéndose mientras se jactaba. Centrándose en sus sellos, susurró. Kai. Los sellos se encendieron y eliminaron toda la resistencia de su cuerpo. ¿Qué fue eso, chico? Alden gruñó mientras corría hacia Edmund con el puño levantado, listo para golpearlo en la cara. Edmund bloqueó fácilmente su golpe y clavó su rodilla en el estómago de Alden, haciendo que el hombre escupiera sangre. Edmund lo agarró por el cuello y lo arrojó contra la pared. Lo que siguió después fue una paliza total. Alden fue golpeado y sacudido como un muñeco de trapo. Edmund tuvo cuidado de no romperse ningún hueso, excepto la mandíbula. Alden solo tardó un minuto en desmayarse por el dolor y la pérdida de sangre. Edmund lo curó de nuevo y lo ató a una silla mientras le quitaba la ropa. Despertándolo, Edmund dijo. Te haré algunas preguntas y si las respondes con sinceridad, te daré una muerte fácil. Alden trató de hablar pero su boca estaba firmemente cerrada por un trozo de tela. Además, su mandíbula estaba rota, por lo que podía pronunciar pocas o ninguna palabra. Edmund lo ignoró y comenzó a hacerle preguntas. ¿Por qué los Potter fueron el objetivo de Voldemort? Al no obtener ninguna respuesta del hombre, Edmund decidió comenzar su tortura. Había estado trabajando en varios tipos de venenos y había inventado muchos en los últimos 3 años. Llenó una jeringa con su veneno de tortura especial y lo inyectó en el brazo de Alden. Cuando este veneno muestre su efecto, todos los nervios de tu cuerpo se volverán hipersensibles. Luego, la piel de tu cuerpo comenzará a marchitarse y aparecerán cortes por todo tu cuerpo. Luego, tus músculos comenzarán a romperse, lentamente. Tú sentirás cada fibra de tu ser desgarrándose y rompiéndose. Tu estómago producirá ácido en tal cantidad que comenzará a quemarse a través del estómago y escapará a la cavidad de tu intestino, quemando todo lo que hay dentro. Pero no te preocupes, es lento. Sentirás que tus órganos arden mientras te retuerces y gritas de dolor. Pero no se detendrá. Mientras Edmund describía los efectos del veneno, la piel de Alden comenzaba a desprenderse debido al veneno y a desintegrarse. Los cortes comenzaron a aparecer por todo su cuerpo, exponiendo sus músculos al medio ambiente. Aterrorizado, Alden gritó de dolor. Se sentía mucho peor que la maldición Cruciaticus. Pero no morirás, continuó Edmund. Después de 2 horas, el veneno se desvanecerá junto con sus efectos. Todo volverá a la normalidad. Luego tendremos otra sesión agradable en la que te inyectarán otra dosis del veneno. Pero durará más. Seguiremos haciéndolo hasta que estés listo para darme las respuestas. Pero no te preocupes, no soy cruel, tío. Nunca te mataré, directamente, ya que eres parte de mi familia. No tocaré un solo cabello. En tu cuerpo. Terminando de decir lo que quería, Edmund salió de la habitación mientras Alden seguía sufriendo. 2 horas más tarde, Edmund regresó después de una cena sustanciosa. Al ver a un Alden completamente curado, sonrió. ¿Listo para otra dosis, tío? Alden gritó y trató de liberarse de la silla. Las últimas 2 horas fueron tan agonizantes que la idea de sufrir todo ese dolor nuevamente lo aterrorizó. El proceso de curación de regreso a la normalidad fue mucho más doloroso y estaba horrorizado ante la idea de volver a experimentarlo. Estaba listo para responder cualquier pregunta que Edmund quisiera hacer, pero no podía hablar porque tenía la boca vendada. Edmund le inyectó otra dosis del veneno, esta vez más concentrada que la anterior. Los efectos de este durarán 6 horas. Sus efectos serán más lentos, pero el dolor que causará será mucho peor. Disfrútalo. Alden luchó por liberarse y trató de suplicar clemencia, pero Edmund ya había salido de la habitación. 2 días de agonía continua habían roto por completo a Alden y lo habían dejado como un desastre tembloroso y sollozante. Edmund no se contuvo y agotó todos sus suministros del veneno especial. Acercándose a Alden, deshizo el paño de la boca del hombre que ahora estaba empapada de sangre. Luego curó la mandíbula de Alden y se sentó en una silla frente a su tío. Ahora que estás sometido, comencemos. ¿Por qué Voldemort atacó a los Potter? Alden respondió de inmediato con voz temblorosa y monótona.
Se hizo una profecía que decía que nacería un niño que mataría al Señor Oscuro. ¿Una profecía? ¿Quién hizo la profecía y cómo se enteró Voldemort? Era Sybil Trelawney mientras daba su entrevista de trabajo a Dumbledore. Snape escuchó su conversación y pudo escuchar la primera mitad de la profecía. Fue él quien informó al Señor Oscuro. ¿Dumbledore sabe sobre esto? Sí. Tonterías. Dumbledore sabía que Snape era responsable de la muerte de Potter y aún así lo había defendido, diciendo que Snape era su espía. ¿Cómo se obtiene la marca oscura? ¿Se puede obligar a alguien a aceptarla? Alden respondió con la misma voz monótona. El Señor Oscuro solía lanzar un hechizo en Parcel. Luego, se nos pidió que matáramos un alma inocente para que apareciera la marca. No se le puede imponer a nadie. El Señor Oscuro quería que sus seguidores fueran leal a él. Así que ninguno de los idiotas de la muerte fue imperioso. Todos ellos cometieron asesinato por su propia voluntad para obtener la marca. Edmund también podía apostar todos los galones que Dumbledore sabía sobre ese hecho. Moldy había usado un hechizo en Parcel para dar su marca oscura a todos los seguidores. Por lo tanto, era un callejón sin salida para él. Había algo en la marca oscura que hacía que tuviera un aura similar a la del alma de Moldy. Esta similitud incluso la compartía la cicatriz en la frente de Iris, pero era mucho más densa que el aura de la marca oscura. Decidiendo pensar más en ello más tarde, Edmund le preguntó a Alden sobre todos los que participaron en la destrucción de la familia Whirlpool. No estaba sorprendido de saber que Snape estaba ahí. Él personalmente había matado a uno de los hermanos de Claire y su sobrino recién nacido con una maldición cortante. Sin duda, Snape fue agregado a su lista de asesinatos. Edmund se había estado frustrando día tras día antes de la Copa del Mundo. Tuvo que matar a Altair antes de que cumpliera los 15 años para poder emanciparse activando la cláusula de fin de línea. Con Alden a su alcance, finalmente podría obtener la ubicación de Altair y vengarse. ¿Dónde se esconde tu hermano? ¿Dónde está Altair Vulpes? Capítulo 15. Edmund estaba en un dilema. Incluso Alden no estaba al tanto de la ubicación de Altair, ya que siempre se movía de un lugar a otro después de 2 o 3 días. Dio un suspiro de frustración. ¡Qué desperdicio! Después de obtener más respuestas de Alden, Edmund decidió sacar al hombre de su miseria, con más miseria. Has sido muy útil con esta información, tío. Así que he decidido dejarte elegir la forma en que mueres, gorjeó. Lo sé, quieres una muerte rápida y sin dolor, ¿verdad? Alden asintió con entusiasmo. Edmund inclinó la cabeza y sonrió, no lo creo. Creó una esfera de luz amarilla demasiado familiar entre sus dedos, miró al ahora patético hombre que suplicaba misericordia y continuó. Esto es un poco como justicia poética, ¿no? Estás suplicando misericordia, tal como lo hizo mi tía. Todos esos años cuando la violaste y la estrangulaste hasta la muerte. Quiero verte gritar mientras mueres, quiero ver el horror en tus ojos mientras sientes que te quemas de adentro hacia afuera. Te doy la misma maldición que el uno que le di a tu padre. Te deseo la condenación eterna. Que te pudras en el infierno. Empujó el orbe por la garganta de Alden y observó desde detrás de una barrera mágica de chakra mientras el hombre gritaba de terror, sus órganos ardían por dentro, su cuerpo se hinchaba por todas partes, sus huesos salían de su piel, su intestino se derramaba por su estómago. Su cerebro derretido se escapa de su cráneo disperso y finalmente explota en un desastre sangriento de carne y hueso. Quitando la barrera, Edmund salió de la habitación mientras sus elfos domésticos limpiaban lo que quedaba de Alden. Corrió fuera de su mansión y vomitó y comenzó a llorar. Al matar a alguien de una manera tan horrible, Edmund se sintió como si fuera un monstruo. La última vez tenía demasiado dolor y estaba exhausto, pero esta vez tenía la mente clara, lo que empeoró mucho la experiencia. Se había vengado de su tía, pero ¿a qué costo? Se había convertido en un asesino a sangre fría y en un monstruo. Limpiándose las lágrimas y haciendo gárgaras para eliminar el regusto a vómito, Edmund endureció los ojos con determinación. No, puede que me haya convertido en un asesino, pero tengo que terminar con esto o nunca tendré un cierre. Tengo que hacerle sufrir por todo el mal que me ha hecho.
Tengo que hacerle sufrir por quitarme mi humanidad. Tengo que hacerle sufrir por matar a mi madre. Hermione Granger estaba tratando de leer su libro y lamentablemente no lo lograba. El chico comadreja echaba humo con su fea cara mientras estaba atado a su asiento y movía la boca, sin poder hacer ningún sonido. Weasley miraba dócilmente a su alrededor, tratando de ignorar su vergüenza. De un hermano, Longbottom, un nombre tan gracioso, estaba haciendo su mejor esfuerzo para pasar desapercibido. Iris Potter estaba sentada con la espalda recta como un palo y una cara extremadamente sonrojada, y Edmund estaba disfrutando de la incomodidad que su apariencia había causado. Cuando Edmund entró en su compartimento, su primera acción fue acercarse rápidamente a Iris y decir: «Ah, dulce Iris, te ves deslumbrante hoy». Agarrando su cabeza, la besó en la mejilla, un poco demasiado cerca de sus labios, y se sentó a su lado. Iris estaba a punto de desmayarse, pero se aferró a su conciencia y permaneció sentada con una mirada aturdida en su rostro. Comadreja saltó en acción, asqueroso mortífago. «¿Cómo te atreves?». Pero se le impidió decir nada más. Expelliarmus, Incarcerus, Silenco. Cualquier intento de deshacer sus hechizos fue detenido rápidamente por una severa advertencia de Edmund. «Intenta deshacer mis hechizos y te haré una broma durante todo el maldito año». Y es posible que ya sepas que esos infames hermanos Weasley han intentado y han fallado miserablemente bromear conmigo. También puedes saber cómo me vengué agregando una poción de mi propio brebaje en su comida y los hice jorobarse en seco en la clase de McGonagall. Por supuesto, los gemelos se salvaron de cualquier castigo importante, ya que estaba bastante claro que fueron víctimas de una broma. Basta con decir que nunca más atacaron a Edmund al saber quién les hizo una broma por parte del bromista. El resto del viaje en tren fue tan silencioso como pudo, con solo Edmund conversando con Iris mientras la niña tartamudeaba sus respuestas. El torneo de los tres magos, la forma en que el viejo idiota lo anunciaba lo hacía parecer como una oportunidad de por vida para que alguien alcanzara la grandeza y quedara registrado para siempre en los anales del tiempo. ¿Quién fue el último ganador otra vez? Edmundo no tenía idea. Sentado entre sus amigos en la mesa de Ravenclaw, Edmund se estaba aburriendo mientras la cabra manipuladora continuaba con su drable. Sus amigos y casi todos los demás estaban emocionados y hablaban entre ellos sobre el torneo. Sin nada más que hacer, echó un vistazo a la chica por la que había estado sintiendo, solo para verla rápidamente mirar hacia abajo y evitar el contacto visual. Edmund sonrió, tal vez ella todavía se sentía avergonzada por lo que hizo en el tren. Se sentía realmente audaz durante el día y no pudo evitarlo cuando sus ojos se posaron en Iris, sentada en su compartimento y teniendo una pequeña charla con sus amigos. No se parecía en nada a la primera vez que la había visto hacía 3 años. Parecía que había estado tomando sus pociones con regularidad, que Edmund le dio como regalo durante el 3er año. Su rostro se veía realmente juvenil y tenía un tinte rosado constante. Su brillante cabello negro azabache estaba cuidadosamente atado en una cola de caballo. Cuando Edmund entró al compartimiento, sus ojos brillaron y sonrió con sus labios rosados rojizos que la hacían lucir realmente linda y fascinante. El resultado de esto fue un beso. Quería besarla en ese momento, pero se abstuvo de hacerlo y se desvió de su objetivo previsto en el último momento. Iris trató de echarle un vistazo de nuevo, pero rápidamente bajó la vista cuando notó que él todavía la miraba. Edmund quería reírse y pellizcarle las mejillas por la forma en que estaba actuando. Con el ánimo más relajado, se concentró en cenar e ignoró lo que sus amigos decían sobre la injusticia de no poder participar en el torneo debido a las reglas. Como si quisiera participar en un estúpido torneo de entretenimiento público. No era un animal de circo. De repente se escuchó un fuerte estruendo que lo asustó hasta casi armarse con un arma. Las puertas del gran comedor se abrieron de golpe y un hombre entró cojeando, su ojo artificial explorando cada rincón y grieta del pasillo mientras corría hacia el viejo idiota. El hombre fue presentado como nada menos que Alistair Moody, comúnmente conocido como Madeye Moody, un auror retirado que había tomado parte activa en la última guerra contra ese oscuro imbécil. Lo que sorprendió a Edmund fue que él era el nuevo profesor de Hada.
Dumbledore realmente se había superado a sí mismo esta vez. Mirando su historial de contratación de profesores incompetentes o un profesor con preocupaciones evidentes sobre la seguridad pública, Modi fue una gran mejora. ¿O también había una trampa para este? ¿Como el resto de ellos? ¿Por qué debería importarle? No es que este pueda hacer mucho daño, ¿verdad?